Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. ¡Ey! Qué bueno que regresaste por más emoción. Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura, así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original, nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. ¿Te está gustando esta aventura? Apóyanos con una suscripción y un like en nuestro canal. Y si quieres acceso VIP y contenido anticipado, Patreon tiene un lugar para ti. Punto. La escena frente a él realmente hizo que Roge se sintiera un poco sorprendido. Después de todo, al principio, lo que más le asustaba eran estos alientos azul claro. Porque, en su proceso de detección inicial, estos alientos azul claro podían aislar fácilmente el proceso de detección de su propio Haki de observación, lo que también explicaba esto. La energía del aliento azul claro en sí es muy rica, y también está fuera del alcance de Roge en ese momento. Por lo tanto, Roge ha estado especulando sobre esto, si el maestro detrás del aliento azul claro se había superado a sí mismo en términos de fuerza. Sin embargo, al continuar investigando, también descubrió que el aura azul claro no lo superaba en energía, sino que simplemente repelía algunos instintos del Haki de observación. Aunque Roge no sabía por qué estos Hakis de observación, que no eran dañinos, hacían que estos alientos azul claro se sintieran tan asustados, porque Roge sabía muy bien que su ataque más poderoso era su Haki del Conquistador. Este Haki del Conquistador no solo tiene el efecto de aturdir activamente a los oponentes, sino también el de defensa pasiva. Por lo tanto, Roge se ha estado preguntando, ¿por qué el aliento azul claro solo reacciona así al Haki de observación? Sin embargo, la escena frente a él no le permitió a Roge albergar demasiadas dudas, y tuvo que resolver el problema antes de pensar en nada más. Por lo tanto, Roge no duda. Dado que ha encontrado una solución, no se atreve a detenerse. Después de todo, aunque el Haki de observación que tiene frente a él no es suficiente, el Haki del Conquistador puede transformarse en este tipo de Haki de observación inesperadamente. Por lo tanto, Roge también liberó su Haki de observación más rápidamente sin dudarlo y se expandió hacia afuera, porque los dos compañeros frente a él todavía estaban luchando con este sacerdote bestia marina. El sacerdote bestia marina frente a él ya no podía ser llamado un monstruo ordinario en este momento. A los ojos de Luo, se había convertido en una existencia demoníaca, porque su rostro era realmente asombroso, por lo que Roge no se atrevió a dudar y sus manos se movieron un poco más rápido. Pero antes de que Roge pudiera eliminar por completo estos alientos azul claro, dos voces volaron repentinamente de su rostro, es decir, dos compañeros. Mientras el sacerdote bestia marina agitaba las manos a voluntad, los dos compañeros no pudieron contenerlo más, y sus cuerpos cicatrizados se deslizaron gradualmente de los ojos de Roge. Al ver esta escena, Roge también entró en pánico, pero lo que no esperaba era que el sacerdote bestia marina no eligiera atacarse a sí mismo en primer lugar, sino que lo mirara. Se quedó en los dos compañeros que habían sido golpeados atrás. Al ver esta escena, Roge sintió un poco de pánico en su corazón. Porque Roge sabía muy bien en su corazón que si el sacerdote bestia marina frente a él le disparaba en este momento, no tendría ningún miedo en su corazón. Porque este sacerdote bestia marina frente a él ha realizado algunas operaciones extrañas y se ha convertido en un monstruo más poderoso. Pero para Roge, no hay demasiadas amenazas, y solo necesita dar una respuesta normal, pero los dos compañeros detrás de él no son así. Punto. Los dos compañeros fueron lanzados al aire, lo que significa que perdieron la capacidad de enfrentarse en ese momento. Roge puede ver fácilmente la apariencia de estos dos compañeros cubiertos de cicatrices a través del Haki de observación. Si el sacerdote bestia marina ataca de nuevo en ese momento, si estos dos compañeros deciden continuar atacando, sufrirán heridas irreversibles, e incluso es posible que mueran directamente bajo el ataque del sacerdote bestia marina. Por lo tanto, la operación en manos de Roge también fue un poco más rápida, pero cuando se sorprendió gratamente, avanzó gradualmente hacia afuera con su Haki de observación. El aliento azul claro también se está volviendo gradualmente más oscuro. Finalmente, con el rugido de Roge, el Haki de observación se liberó gradual y completamente hacia afuera, y el aura azul claro finalmente se limpió bajo su propia operación. Pero cuando Roge se sintió un poco desconcertado, estos alientos fueron como cuando aparecieron sin dejar rastro. No hubo sonido cuando se fueron. Cuando el Haki de observación envolvió completamente su cuerpo, estos alientos también se consumieron. Directamente, como si hubieran desaparecido en ese espacio.
Ante la mirada algo sorprendida de Roge, estas palabras parecían no haber existido jamás, completamente perdidas. Sin embargo, ante esta duda, Roge no se atrevió a detenerse, después de todo, su sacerdote bestia marina aún lo esperaba para atacarlo. Por lo tanto, sin dudarlo, en cuanto el aliento azul claro se disipó, liberó su haki del conquistador y voló hacia el sacerdote bestia marina. De hecho, en el proceso, la ira de Roge aumentó cada vez más, no solo los dos compañeros frente a él resultaron gravemente heridos. Al mismo tiempo, Roge se sintió un poco irritado ante tal situación. Después de todo, en el mundo de la vela, Roge no se había encontrado con tales dificultades en mucho tiempo. Después de todo, solo hay un puñado de personas que pueden luchar contra él. Al mismo tiempo, Luo tiene muy claro que en el mundo de la navegación, en este momento no hay nadie que pueda enfrentarlo de frente, derrotarlo y atraparlo por tanto tiempo, entonces en este mundo. Esta fue la primera vez que Roge sintió esta inexplicable sensación, por lo que la ira en su corazón ya había ardido hasta el límite en ese momento. Roge no pudo soportarlo más cuando vio el aspecto herido de su compañero. El haki del cero conquistador se liberó frenéticamente hacia afuera bajo su control, esa presión, no solo el sacerdote bestia marina frente a él sintió la fuerte presión, sino que incluso los dos compañeros detrás de él que no eran el objetivo, sintieron la presión. Sin embargo, en ese momento, Roge estaba completamente abrumado por la ira, y no dudó, aunque no estaba claro qué tipo de fuerza poseía el sacerdote bestia marina frente a él. Roge tampoco se detuvo, levantó el puño y corrió frenéticamente hacia el monstruo. Lo que Roge realmente no esperaba era que este monstruo aparentemente invencible frente a él, cuando Roge corrió hacia adelante, había un poco de pánico en los ojos del monstruo. Punto. Aunque a Roge no le sorprendió, después de todo, el haki del conquistador que liberó en ese momento, con toda su fuerza, la presión que liberó superó con creces la del emperador marino. Poseyendo la fuerza. Frente a él, el sacerdote bestia marina, que apenas alcanzaba el nivel de fuerza del marine, sintió un ligero pánico al sentir su propia coerción, lo cual era comprensible. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que el sacerdote bestia marina que tenía frente a él ya hubiera elaborado un plan, y su fuerza hubiera alcanzado el nivel del emperador marino. ¿Por qué decidió escapar en el momento en que sintió la presión, mientras su haki del conquistador aún estaba en proceso de ser liberado? El sacerdote bestia marina que tenía frente a él ya debería haber conocido su propia fuerza, ¿por qué decide escapar en ese momento? ¿Podría ser que tuviera otros planes? Roge tenía la misma idea en mente. Al instante siguiente, sus propios pensamientos se confirmaron, pues Roge percibió claramente que el sacerdote bestia marina retrocedía frenéticamente. Aunque el tridente en su mano había desaparecido por completo, el de su frente comenzaba a brillar. Roge vio claramente que, tras la transformación del sacerdote bestia marina en un demonio inexplicable, una neblina negra lo envolvía por completo. Roge también percibió la aparición de un tridente en su frente. En la oscura niebla, la luz brillante era deslumbrante. Tras esta escena, Roge no se atrevió a dudar, a pesar de que Luo Heng era muy consciente del sacerdote bestia marina que tenía frente a él. Aunque tras tragarse el tridente, su fuerza aún no alcanzaba su nivel, duda que nunca había sido un buen hábito. En las innumerables batallas pasadas, Roge ha desarrollado un hábito muy importante, ser cauteloso en todo momento y temer a cualquier enemigo. Esto no se debe a que desconfíe de su propia fuerza, sino a su actitud desmedida ante cualquier enemigo, lo que le permite ganar una batalla con facilidad. Aunque Luo sabía perfectamente que el emperador marine podría rechazarlo fácilmente, eso no significaba que su ataque con toda su fuerza pudiera ser fácilmente recibido. Si bien en esta batalla sufrió algunas heridas debido a sus propios errores, Roge no quería ver lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, no dudó después de que este demonio mostrara métodos tan extraños. El haki del conquistador aumentó su velocidad con todas sus fuerzas, incluso un poco más rápido, y voló hacia la figura del sacerdote bestia marina. En ese momento, su velocidad era mucho mayor que la del sacerdote bestia marina 2.2 que se retiraba frente a él. La figura del individuo se acercaba constantemente en el aire. Al ver esta escena, los ojos del sacerdote bestia marina parecieron ser algo decididos, y la aparición del tridente sobre su cabeza también brilló más rápidamente. Pero Roge realmente no esperaba eso, justo cuando su puño estaba a punto de tocar el cuerpo del sacerdote bestia marina. Este sacerdote bestia marina se detuvo al instante. En ese momento, el cuerpo de Roge atravesó la apariencia de este sacerdote bestia marina con gran facilidad.
Sin embargo, a diferencia de lo que Roge esperaba, sus puños no impactaron al sacerdote bestia marina, sino que atravesaron la niebla negra con gran facilidad. Roge pudo sentir claramente una inexplicable sensación de ardor en el cuerpo de 18 al atravesar la niebla negra. Al parecer, estas sustancias negras también están llenas de una energía extraña, capaz de causarse daño. Lo que Roge realmente no esperaba era que, al liberar su Aki del Conquistador, estas nieblas negras no dieran señales de querer desaparecer. Y al liberarlo, vi que la niebla negra incluso había comenzado a extenderse. Al ver esta escena, Roge sintió un poco de pánico en su corazón. Sin embargo, al mirar atrás, la figura de este sacerdote bestia marina apareció de nuevo en el mismo lugar, es decir, donde su puño acababa de pasar. Al ver esta escena, Roge también tuvo algunas dudas en su corazón, no simplemente agitó sus puños y pasó a través de esa figura. ¿Por qué aparece esta persona en el lugar que acabo de ver? Al ver esto, Roge también tuvo algunas dudas en su corazón. Sin embargo, la situación ante él no le permitía dudar. Al sentir la quemazón de la niebla negra adherida a su cuerpo, incluso Roge, con su gran fuerza mental, se sintió un poco incómodo. Además, Roge veía claramente que, bajo la acción de estas nieblas negras, su cuerpo parecía experimentar una inexplicable debilidad, la sensación de cansancio se disipaba gradualmente, y la parrilla frente a él, con tales operaciones, su fuerza se expandía continuamente. Al ver esta escena, Roge no se atrevió a dudar, resistió la herida y se dirigió directamente hacia esa figura. Sin embargo, lo que Roge realmente no esperaba era que esta situación se repitiera. Una y otra vez, su puño ya había golpeado el cuerpo, pero la siguiente niebla negra lo envolvió por completo, liberándolo de ella. Y esto seguía ocurriendo. Roge también notó que una niebla negra se le pegaba cada vez más al cuerpo. Esto no era una buena noticia para él, ya que la extraña sensación de ardor que emanaba de la niebla negra era cada vez más intensa. Aunque esta sensación de ardor no le había causado un efecto amenazante tan fuerte por el momento, esta extraña sensación fisiológica también le impedía seguir sintiéndola. Sin embargo, ante la extraña escena que tenía ante sí, Roge no encontró una buena solución por un tiempo. Pero ante este tipo de preguntas incontestables, decidió dejar de pensar. Después de todo, Roge no era tonto, era una pérdida de tiempo darle vueltas a este extraño problema. Así que Roge no dudó. Como no se le ocurría ninguna solución, no quería hacerlo. En ese momento, aunque no se le ocurría ninguna solución, pensó en una forma de romper el nivel por la fuerza. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Se trata de liberar completamente la propia fuerza. Ante una fuerza tan poderosa, todas las supuestas habilidades no surten efecto. Por lo tanto, bajo el empuje total de Rock, el Aki del Conquistador se expandió por completo, y la figura de Rock continuó expandiéndose con el movimiento de su mente. Es decir, su propio fantasma del rey demonio se ha estirado tras la invocación de Roge. Con la mejora de su fuerza, el fantasma del rey demonio de Roge se ha convertido gradualmente en parte de su cuerpo. No es como si tuviera que empujar completamente para poder aparecer frente a él, no solo no puede integrarse completamente con el propio cuerpo de Roge, sino que al mismo tiempo el proceso de liberación también pierde mucho tiempo. Aunque Roque sabía muy bien que bajo su propia operación, la velocidad de la invocación fantasma del rey demonio era bastante rápida. En este tipo de enfrentamiento, el nivel de fuerza del emperador marino es tan bajo que el corto tiempo tiene un gran impacto en el resultado. En tan solo un segundo, el oponente puede desatar un ataque muy poderoso que le inflige daño. Por lo tanto, después de que la fuerza de Roge alcanzara el nivel de instancia del emperador marino, no optó por competir de inmediato con otros personajes del mismo nivel, sino que se calmó y mejoró su fuerza. Y lo más importante es integrar completamente la fantasía del rey demonio con su propio cuerpo. A medida que Roge continúa su investigación, la ilusión del rey demonio ya no existe en el mundo exterior, sino que permanece dentro de su cuerpo. La mente de Roge puede liberarse por completo en cuanto se mueve, y no necesita separarse del cuerpo, sino que se integra completamente con él en el momento de la liberación. Por lo tanto, en el momento en que se liberó la dirección mágica, la coerción ya muy poderosa de Roge aumentó un poco en este momento. El pánico en los ojos del sacerdote bestia marina frente a él aumentó. Sin embargo, por supuesto, sus movimientos no se atrevieron a detenerse, porque sabía muy bien que si el sacerdote bestia marina se atrevía a detenerse por un segundo,
Roge frente a él puede aplastar completamente su cuerpo con mucha facilidad. Por lo tanto, el sacerdote bestia marina en este momento solo podía seguir empujando la niebla negra a su lado, con la esperanza de usar esta niebla negra para bloquear los repetidos ataques de Roge. Sin embargo, como sus ilusiones mágicas se liberaron por completo hacia afuera, la niebla negra original era completamente desagradable. Aunque todavía está apegado a su cuerpo en este momento, que es la capa más externa de la fantasía del rey demonio, pero debido a la protección especial de la propia fantasía del rey demonio, estas nieblas negras ya no pueden causar una sensación de ardor en su cuerpo en este momento, y como no hay sensación de ardor, Roge también puede expandir sus puños y atacar al extraño monstruo frente a él. Y en este momento, por el final de esta batalla, Roge también tenía un poco de anticipación, no bueno, en su corazón. Esto se debe naturalmente también a que Roge ha estado atrapado durante demasiado tiempo en esta pelea. Aunque luchar contra enemigos poderosos siempre ha sido uno de sus favoritos, Roge tiene otras tareas por delante. Después de todo, él no está en el mundo de la navegación en este momento, y sus compañeros permanecen en ese mundo. Punto. Es como ser abandonado por uno mismo. Aunque Roge lo tiene muy claro, todos son capaces de protegerse. Pero, por su preocupación, no está dispuesto a seguir desperdiciando a estos seres en este mundo. Por lo tanto, en el momento en que se liberó la imagen mágica, Roge no se detuvo. Con una suave patada, su enorme cuerpo voló hacia la figura con una ráfaga de viento. Esta escena, en los ojos del sacerdote bestia marina, finalmente despertó un miedo incontenible. A medida que el cuerpo de Roge se acercaba cada vez más, el sacerdote bestia marina también podía sentir su niebla negra, y parecía que ya no podía detener el ataque. Sin embargo, en ese momento Roge había liberado por completo la velocidad de 993, y le era imposible a este sacerdote bestia marina transferir su cuerpo. En ese momento, el sacerdote bestia marina solo pudo liberar a Ei por completo. Y en ese momento, la situación de batalla de Roge finalmente cambió un poco. Su cuerpo ya no estaba completamente atravesado por la niebla negra como antes, pero en el proceso, el puño de Roge pareció encontrarse con una entidad inexplicable. Y tras sentir esto, Roge también se llevó una sorpresa. Si acertó, fue porque su fuerza, Vic, en ese momento había superado por completo el límite que la niebla negra podía soportar. Por lo tanto, la entidad que recibió era el cuerpo real del llamado sacerdote bestia marina. Por lo tanto, Roge no dudó, y en el momento del encuentro, liberó al máximo su poder. Con un rugido poderoso, una figura emergió de la niebla negra, era la bestia marina sacrificada. Además, Roge pudo ver con claridad que, tras ser derrotado por sí mismo, el sacerdote de la bestia marina recuperó la apariencia del anciano encorvado del principio. Ya no tenía el impulso del demonio del principio. Y con este anciano, había regresado al principio. La presión que liberó también disminuyó un poco. Roge percibió claramente la fuerza del sacerdote de la bestia marina, y en ese momento también descendió del nivel del emperador marino y regresó al de almirante marino. Y ante la existencia de una fuerza inferior a la suya, Roge se contuvo un poco. Después de todo, la brecha entre el almirante marino y el emperador marino es demasiado grande. Roge ya no creía que el sacerdote bestia marina frente a él tuviera operaciones extrañas que le permitieran alcanzar el mismo nivel nuevamente y causarse daño a sí mismo. De hecho, para la escena frente a ti, incluso Roge no esperaba que cuando conoció a este sacerdote bestia marina, la fuerza del sacerdote bestia marina fuera bastante poderosa. Porque Roge puede sentir claramente que cuando el monstruo libera la presión, puede causarse una cierta cantidad de daño a sí mismo. Aunque sus compañeros no son tan buenos como él a nivel físico, Roge puede sentir claramente que la fuerza de sus dos compañeros ha superado al almirante marino, hasta cierto punto se ha acercado al emperador marino. Pero frente a este sacrificio de bestia marina, todavía fue aplastado muy fácilmente. Punto. Al mismo tiempo, Roge pudo ver claramente que estos sacerdotes bestia marina no habían usado su fuerza máxima y podían herir gravemente a sus dos compañeros con facilidad. Roge percibió que, al usar su haki de observación para detectarlos, sus heridas no se recuperarían rápidamente. Por lo tanto, sus expectativas iniciales eran muy claras, este sacerdote bestia marina podría poseer cierta fuerza. Se requieren ciertos recursos para derrotar al monstruo que tenía frente a él, por lo que Roge no bajó la guardia por completo tras deshacerse del aura azul claro. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que este monstruo obviamente poseía cierta fuerza, y después de que el sacerdote bestia marina usara un tridente para evolucionar.
Tras convertirse en ese demonio, Roge pudo percibir claramente que, tras el cuerpo de este sacerdote bestia marina envuelto en una niebla negra tras el demonio, la fuerza de este monstruo había alcanzado con creces el nivel del emperador marino. Por lo tanto, Roge también tenía expectativas para esta batalla. Después de todo, un monstruo que puede usar tantos medios quiere tener una buena fuerza, por lo que el corazón de Roge, que no ha luchado durante mucho tiempo, también está ardiendo en este momento fuego. Por supuesto, también fue porque Roge estuvo encarcelado durante demasiado tiempo al principio, lo cual fue una humillación inexplicable para Roge, por lo que la ira en el corazón de Roge había ardido hasta la cima. Desea tener una batalla muy cordial para lavar su mente, pero no esperaba la siguiente escena de batalla, pero más allá de las expectativas de Roge. Solo he caminado por esta habitación oscura, 2 veces, después de liberar su ilusión de rey demonio, golpeó la niebla negra y el monstruo fue expulsado de la niebla negra por sí mismo. Roge realmente no esperaba que este monstruo fuera expulsado de la niebla negra por sí mismo, y regresó a su apariencia original en un instante. Capítulo 422. Prepárense para terminar la batalla. Al ver la apariencia del anciano, Rothko supo muy bien que este monstruo ya no tenía la capacidad de enfrentarlo directamente buscando flores, aunque su fuerza no ha disminuido por completo la fuerza del emperador Marine en este momento. Luo tiene muy claro que este monstruo ya no es capaz de enfrentarlo de frente, pero... Entonces, después de que el monstruo volvió a su forma original, el tridente también volvió a sus manos. Debido al tridente, el rostro del sacrificio de la bestia marina pareció mostrar algo de emoción nuevamente. Después de todo, esta es el arma en la que confía para ganarse la vida. Después de sostener esta arma, el rostro del sacerdote de la bestia marina pareció llenarse de un poco de valentía nuevamente, porque este monstruo también tenía muy claro en este momento que no había posibilidad de escapar de las manos de Roge. Por lo tanto, solo soltando y derrotando al enemigo frente a ti puedes tener la oportunidad de sobrevivir. Por lo tanto, este sacerdote bestia marina, bajo la cobertura de una fuerza poderosa, también olvidó el miedo en su corazón, sin dudarlo, agitando el tridente en su mano también corrió hacia la posición de Roge. Después de todo, el sacerdote bestia marina en este momento no tiene otra opción. Punto. Pero al ver esta escena, Roge también se sorprendió un poco. No esperaba que este monstruo se atreviera a tomar la iniciativa de atacar en semejante situación. Pero al verla, Roge no dudó en absoluto. Después de todo, no es una persona caritativa. Si quiere salvar a sus compañeros y regresar al mundo de la vela original, debe resolver todos los encuentros de 9 o 9 que encuentre aquí. 3 monstruos. Después de todo, según el anciano, la forma de abandonar este mundo está en esta cordillera. Si quieres abandonar este espacio, debes encontrar en ella una solución que resuelva tu problema. Roge sabía muy bien que, según los hábitos del anciano, aunque podía pensar que el primer monstruo frente a él no era la solución al problema, también podía obtener información, así que no dudó, y le era imposible dejar que este monstruo se le escapara de las manos. Si realmente hay información clave sobre este monstruo, Roge lo lamentará mucho. Por lo tanto, Roge no dudó. Al ver la figura correr hacia adelante, Roge no tenía ni idea de contener la mano, y el fantasma del rey demonio en su mano no dudó. Agitó su puño hacia la figura de nuevo. Esta vez, Roge no retuvo ninguna mano, listo para usar este ataque para resolver la batalla que se avecinaba. Pero Roge nunca pensó que cuando su puño estaba a punto de alcanzar el monstruo, vi al sacerdote bestia marina blandiendo rápidamente el tridente con ambas manos, y este estalló en un azul inexplicable que Roge nunca antes había visto. Al ver esta escena, Roge sintió pánico. ¿Podría ser que este monstruo pudiera crear ese aura azul claro de la nada? Pero su idea era, naturalmente, imposible, después de todo, según la idea original de Roge. Las habilidades de esos alientos azul claro deben superar sus capacidades, sin mencionar al monstruo frente a él, cuya fuerza no es tan buena como la suya. Naturalmente, es imposible crearlo. Sin embargo, Roge también sintió que, en el momento en que apareció el color azul, la fuerza del sacerdote bestia marina que había caído frente a él se recuperó un poco. Sin embargo, todo esto es muy importante para Roge. Decirlo no tiene sentido. Solo necesitas recordar fácilmente el ataque anterior. Por supuesto, ante el monstruo frente a él, que había perdido la fuerza del emperador marino, Roge no sintió pánico. Corazón. Fue solo un instinto de lucha al final de la pelea. Roge no sentía mucho pánico,
Después de todo, la fuerza de este monstruo era muy inferior a la suya en ese momento, y sería un poco inapropiado volver a fingir ser un enemigo. Así que Rogue simplemente agitó la mano ligeramente, y la gigantesca mano del fantasma del rey demonio atacó al monstruo. 2.2 Se estrelló contra la figura del sacerdote bestia marina con fiereza. Pero Rogue realmente no esperaba eso. Según las expectativas de Rogue, la fuerza ahora es muy inferior a la de su propio monstruo. Después de este ataque, perderá por completo su capacidad de ataque, e incluso podría perder la vida inmediatamente después. Punto. Pero lo inesperado era que la enorme mano de la ilusión del rey demonio de Rogue ya hubiera golpeado el tridente. Pero lo que Rogue no esperaba era que el monstruo no quedara aturdido directamente por él mismo, sino que, tras este ataque, el cuerpo del monstruo se balanceara rápidamente, mientras el tridente en su mano seguía agitándose. Al ver esta escena, Rogue también albergaba dudas. Después de todo, como esperaba, el ataque lanzado esta vez podría aturdir por completo al monstruo frente a él. Sin embargo, la apariencia del sacrificio de la bestia marina frente a él en ese momento era completamente diferente de lo que esperaba. Aunque Rogue podía sentir claramente que, en el cuerpo de este sacerdote de la bestia marina, el aura circundante había comenzado a alterarse hasta cierto punto. Al mismo tiempo, empezó a sangrar por la nariz y la boca. Todo esto indicaba claramente que el sacerdote bestia marina que tenía frente a él se encontraba en muy mal estado. Pero lo que Rogue no se imaginaba era por qué el sacerdote bestia marina había logrado estabilizarse tras este ataque y, al mismo tiempo, seguía volando por los aires. Observó durante un buen rato. Probablemente a Rogue se le ocurrió una idea, el aura azul que el sacerdote bestia marina revelaba al blandir el tridente. Inflige un mínimo efecto a este ataque. Aunque estos alientos azules no son los difíciles y complicados alientos azul claro que encontré al principio, también imitan este tipo de aliento hasta cierto punto y pueden resistir el ataque de su Aki de Señor Supremo. Al pensar en esto, Rogue comprendió de repente. Sin embargo, al observar la apariencia de este sacerdote bestia marina, Luo también mostró interés. Ya que quieres jugar, jugaré contigo. 66 Por lo tanto, Rogue no continuó blandiendo su ataque más fuerte contra el sacerdote bestia marina al instante siguiente, sino que simplemente ordenó a la ilusión del rey demonio que bombardeara la figura con sus puños por instinto. Claro que tal ataque es, en realidad, el más bajo para Rogue. Con solo su fuerza física en ese momento y la particularidad de esta magia, no tiene Aki de armamento asociado ni Aki del conquistador para aumentar su poder. Después de todo, con el sacerdote bestia marina frente a él, Rogue podía sentir claramente que si cubría el Aki durante el ataque. Si este es el caso, con solo uno o dos ataques, me temo que este monstruo morirá al instante. Por lo tanto, Rogue simplemente atacó al monstruo unas 993 veces al azar de forma juguetona. Sin embargo, incluso un golpe casual como el de Rogue puede explotar con una fuerza muy poderosa. Después de todo, debes saber que la fuerza de Rogue en este momento ha alcanzado el nivel que supera al emperador marino, y cada ataque ordinario que realiza puede alcanzar su fuerza. Por lo tanto, también era bastante difícil lidiar con los monstruos que tenía frente a él, pero lo que Rogue realmente no esperaba era que este sacerdote bestia marina, que parecía estar en una condición precaria, bloqueara el ataque de su puño una y otra vez mientras blandía su tridente para exudar un aura azul. Punto. Sin embargo, Rogue también puede ver claramente que al bloquear los ataques una y otra vez, cada vez más esfuerzo sale de los 7 orificios de este sacerdote bestia marina. La respiración también se vuelve cada vez más desordenada. Entonces Rogue pudo sentir que si lanzaba algunos golpes, el monstruo estaría muerto. Por lo tanto, después de esperar durante mucho tiempo, Rogue no está listo para esperar más. Porque según la idea original de Rogue, cuando este monstruo se viera obligado a morir solo, temía que lanzara ataques muy interesantes. Pero no esperaba que, al final, este monstruo simplemente defendiera su tridente. Al ver esta escena, Rogue también perdió el interés en su corazón. El puño en su mano se fortaleció repentinamente, y la ilusión del rey demonio, impulsada por el Aki del conquistador, perdió su fuerza original. El puño, que originalmente era de tamaño normal, se transformó en una enorme figura como una casa con el impulso del Aki del conquistador y se dirigió hacia esa figura rápidamente. Mientras tanto, bajo el control del Aki del conquistador, la velocidad a la que la dirección mágica puede estallar también es bastante aterradora, así que,
Aunque el sacerdote ya sentía que este ataque ya no podía resistirse, no tenía escapatoria, solo pudo mirar fijamente el ataque y golpearlo con fuerza. Y esta vez, la situación finalmente no superó las expectativas de Roge. Bajo el feroz bombardeo de su propio puño, el sacrificio de la bestia marina volvió a salir volando. Pero esta vez, el haki de observación de Roge lo siguió con gran rapidez, y esta vez toda la información sobre el sacerdote bestia marina finalmente quedó expuesta en su mente. En ese momento, Roge también sintió el aliento vital de este sacerdote bestia marina, y fue dispersado directamente por él mismo con este ataque. Por lo tanto, al ver esta escena, Luo también encontró una respuesta en su corazón. Resultó que el sacerdote bestia marina había alcanzado el nivel de colapso hacía mucho tiempo, y su último ataque fue como la gota que colmó el vaso. En ese momento, el sacrificio de la bestia marina había perdido la vida por completo. Por supuesto, Luo no sentía ninguna inquietud por matar bestias marinas. Después de todo, después de tantas batallas, la mente de Roge se había mantenido muy estable. Al enfrentarse a algunos monstruos, Roge no mostraba ninguna emoción. Aunque Roge tiene muy claro que no es una persona de sangre fría, sí tiene claro que, para lograr sus objetivos, puede hacer cualquier cosa. Además, este monstruo tiene un significado especial para él. Si no lo mata ahora, si resulta herido en el futuro, Roge está seguro de que sacrificar bestias marinas será lo correcto a la primera, no es bueno. Después de todo, él y este monstruo son enemigos naturales. Como ser humano, el monstruo que tiene frente a él es mitad humano, mitad bestia. Roge sabía muy bien que la diferencia de especies provocaba la enemistad entre ambos, así que, tras matarlo, no se inmutó. De hecho, solo piensa en encontrarle algo útil. Punto. Roge no esperaba encontrar tesoros tan valiosos en este monstruo. Después de todo, lo sabía. Aunque esto no ocurre en el mundo náutico, las reglas del mundo son algo diferentes a las de su propio mundo náutico. Sin embargo, la ley básica de la selección natural se aplica de forma natural en este mundo. Como un monstruo cuya fuerza aún no alcanza el nivel del emperador marino, es imposible poseer demasiados tesoros preciosos. Por lo tanto, después de que Roge se acercara al sacerdote de las bestias del Mar Muerto, tras una simple exploración con haki de observación, descubrió que, aunque había algunos tesoros en el cuerpo del monstruo, todos eran despreciados por Roge. Roge no se detuvo ante estos extraños tesoros, sino que centró su atención en el tridente que tenía a su lado. Porque Roge podía sentir claramente que la razón por la que este monstruo había podido bloquear y sobrevivir durante tanto tiempo bajo su propio y poderoso ataque era, por supuesto, también porque no había liberado toda su fuerza, pero en gran medida, esto también estaba relacionado con el tridente en sus manos. Al mismo tiempo, Roge ansiaba saber si este tridente podría otorgarle una habilidad similar a la de un demonio. Después de todo, al principio del proceso, este sacerdote de la bestia marina decidió tragarse completamente el tridente solo porque su fuerza no podía soportar su propio ataque. Y después de tragarse el tridente, el sacrificio de la bestia marina cambió de apariencia. Su fuerza había mejorado considerablemente, por lo que Roge sabía muy bien que este tridente ocultaba algunos secretos. Pero lo que Roge realmente no esperaba era eso. Cuando tomé este tridente y usé el haki de observación para explorar, no me dio ninguna respuesta, como si no tuviera energía, y pudiera interactuar conmigo mismo. El haki de observación sirve para la interacción en general. Pero al ver esta escena, Roge se interesó aún más, pues, por experiencia propia, sabía muy bien que este tesoro aparentemente ordinario, cuanto más ordinario, más poderosa energía puede emanar. Por lo tanto, aunque Roge no pudo averiguar cómo usarlo ni qué secretos encierra, no lo tiró como si fuera un tesoro, sino que lo guardó en su mochila. Entonces, fijó su atención en la aparición del sacerdote bestia marina muerta que tenía frente a él. Quiero obtener información más importante de este sacerdote bestia marina. Después de todo, aunque este monstruo no alcanzó el nivel de instancia del emperador marino, Roge lo conocía muy bien, tanto en el mundo de la vela como en este mundo. Los monstruos con la fuerza del emperador marino son probablemente muy raros, y es aterrador alcanzar tal fuerza. Roge, Vic, sabía muy bien que en el cuerpo de este sacrificio de bestia marina podría haber secretos para abandonar este mundo. Por lo tanto, su haki de observación buscó repetidamente en el cuerpo de este monstruo, y lo que realmente no esperaba era que no encontrara nada en este sacerdote bestia marina, salvo esos tesoros comunes. Por lo tanto, tras ver esta escena, Roge también retrocedió con cierto pesar.
Sin embargo, en ese momento, sus dos compañeros también recuperaron la energía. Después de todo, en el proceso de luchar contra el sacrificio de la bestia marina, no olvidaron a los dos compañeros detrás de él. Mientras luchaba contra este monstruo, Roge también liberó su propia energía para proteger y nutrir los cuerpos de los dos compañeros. Por supuesto, durante este proceso, los cuerpos de los dos compañeros también se recuperan constantemente, y Roge puede sentir claramente que después de que los cuerpos de los dos compañeros se recuperan por completo, debido a la nutrición de su propia energía aquí del conquistador, la fuerza de los dos compañeros ha mejorado aún más, y me temo que también están cerca del nivel real de instancia del emperador marino de Marine. Por lo tanto, después de sentir la energía de llenado dentro de sus cuerpos, los dos compañeros también mostraron expresiones muy felices. Después de notar el final de la batalla, no dudó e inmediatamente corrió a su lado, y luego miró los tesoros en el cuerpo del sacerdote bestia marina, aunque estos tesoros no tenían valor para Roge, cuya fuerza excedía con creces la del emperador significado, para estos dos compañeros cuya fuerza no es tan buena como la suya, son bastante preciosos. Así que Roge tampoco tiene ningún comportamiento de bloqueo. Al ver a estos dos compañeros yacer sobre el cuerpo del sacerdote bestia marina con gran alegría, continuaron buscando en los montones de tesoros. Al ver esta escena, Roge también sintió una alegría inexplicable. Pero Roge sabía muy bien, no puedes quedarte en esta zona mucho tiempo. Después de todo, no he encontrado nada de valor en este cuerpo que aún contiene sacrificios, así que debo partir de inmediato a buscar al siguiente monstruo o la siguiente información importante. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Sin embargo, Roge no decidió insistir en sus dos compañeros. Después de todo, sabía muy bien que, aunque no eran tan fuertes como él, también tenían cierto potencial de desarrollo. En ese momento, ya albergaba la idea de reunir talentos, es decir, quería sacar a estos dos compañeros de este mundo y traerlos a su mundo de navegación original. Como Roge sentía claramente que estos dos compañeros no solo tenían mucho potencial de desarrollo en fuerza, sino que también estaban muy unidos a él, también pensó en ellos, llevárselos. Sin embargo, por supuesto, la cuestión más importante en ese momento era encontrar primero la manera de salir de ese espacio. Sin embargo, Roge no instó más a sus dos compañeros. Después de todo, estos dos compañeros solo buscaban tesoros, y no les llevó mucho tiempo. Pero lo que Roge no esperaba era que, al darse la vuelta y usar su haki de observación para registrar el espacio, dos exclamaciones surgieron repentinamente a sus espaldas. Roge intuyó que no se debían a sorpresa, sino a que parecían haber visto algo aterrador. Al oír esta voz, Roge no dudó e inmediatamente activó su haki del conquistador para retroceder. Sabía perfectamente que la fuerza de este sacerdote bestia marina durante su vida era aterradora. Sin embargo, para Roge, no había margen para contraatacar. Pero en el fondo, Roge sabía que si el sacerdote bestia marina dejaba alguna forma de contraataque durante su vida, podría ser fatal para estos dos compañeros. Roge también presionó su haki del conquistador sin vacilar y corrió hacia su posición original. Cuando llegó, la escena ya estaba fuera de control. Originalmente, el cadáver del sacrificio de la bestia marina, que yacía en el suelo, estaba suspendido en el aire, y los dos compañeros, aturdidos por una presión inexplicable, cayeron al suelo. Piden flores. Al ver esta escena, Roge también dudó, ¿acaso no acababa de matar a este monstruo? ¿Por qué está volviendo a la vida ahora? Pensando en esto, Roge no dudó y liberó de inmediato el haki de observación que tenía en la mano. Y esta vez, sin la influencia del aura azul claro, el haki de observación de Roge penetró en el cuerpo del sacerdote bestia marina con gran facilidad. Pero a medida que la información se volvía más precisa, las dudas de Roge se intensificaban. Roge podía sentir claramente que el monstruo frente a él no había resucitado, y decía que parecía haber recuperado su habilidad moverse bajo el impulso de una energía inexplicable, por lo tanto, Roge sabía muy bien que el monstruo frente a él no fue devuelto a la vida, pero dijo que frente a algún comerciante inexplicable detrás de él, podría causarse algún daño a sí mismo y pensando en esto, el pánico de Roge aumentó un poco más. Porque Roge sabía muy bien en su corazón que si el monstruo volvía a la vida, solo necesitaba realizar otra operación para matarlo. Después de todo, si puedes matar a un monstruo una vez, naturalmente puedes matarlo dos veces. Por lo tanto, no sentía pánico en su corazón. Pero la escena frente a él no era así.
Porque el Aki de color 993 de Rogue se transmitía con mucha claridad. La información específica de este monstruo, que en ese momento no despertaba, pero una energía inexplicable flotaba en su cuerpo. Y cuando el Aki de observación de Rogue se profundizaba, esta energía tomaba la iniciativa de expulsarlo de su propio conocimiento. Tras reflexionar sobre esto, Rogue también sintió algunas emociones. Por supuesto, también surgieron algunas conjeturas. ¿Podría ser este el familiar aliento azul claro de nuevo? Porque Luo podía sentir claramente que, aunque esta energía recorría el cuerpo del monstruo, no estalló con una fuerza muy poderosa. Rogue no sentía ninguna presión poderosa, pero era muy fácil aislar su propio Aki de observación. Con esta extraña característica, lo primero que pensó fue en esa extraña aura azul claro. Pero al pensarlo, se sintió desconcertado de nuevo. ¿Acaso no había consumido por completo el aura azul claro? ¿Porque reaparecía en el cuerpo de este sacrificio de bestia marina en ese momento? Al pensarlo, Rogue se sintió un poco desconcertado, pero no era el momento para ello, pues percibía claramente que, con su apariencia, la mirada vacía del sacerdote bestia marina también estaba fija en él, y su profunda mirada también lo hizo sentir pánico. Y lo que Rogue realmente no esperaba era que, cuando estaba vivo, la fuerza de este monstruo no era tan buena como la suya, y no se atrevió a causarse daño activo. Pero en ese instante, en el momento en que el sacerdote bestia marina se vio, su cuerpo comenzó a correr hacia él. El monstruo que perdió el tridente no tenía armas en sus manos, sino que corrió hacia Rogue simplemente con sus puños. Aunque Rogue no percibía ninguna amenaza en el cuerpo de este monstruo, su cautela le recordaba que no podía enfrentarse directamente a este ataque, sino esquivarlo. Después de todo, por el momento, no entendía cómo el monstruo frente a mí podía realizar semejante operación. Naturalmente, no podía luchar con esta cosa a la ligera. Por lo tanto, mientras observaba al monstruo acercarse rápidamente, Rogue no dudó, y el Aki del conquistador que lo empujaba también lo hizo. Un lado, dos lados. Era para evitar este ataque y, por otro lado, para guiar al monstruo fuera de la zona. Después de todo, sus dos compañeros seguían en coma. Si el monstruo repentinamente irrumpía y ponía en peligro a sus camaradas, era algo que Rogue no quería ver. Punto. Al escuchar esta extraña voz, Rogue se quedó en silencio por un rato. Porque Rogue nunca pensó que este monstruo aún pudiera representar una amenaza para sí mismo después de la muerte. Aunque Rogue no ha sentido ningún cambio en el aliento del cuerpo del monstruo en este momento, Rogue tiene un sentimiento inexplicable en su corazón. Es este monstruo el que parece tener algunas habilidades extrañas, y en su propia detección de Aki de observación, Rogue básicamente ha determinado la información clave que puede motivar a este monstruo a volver a la vida, es la energía que deambula en su cuerpo, y Rogue 18 puede sentirla muy claramente. Por la reacción del Aki de observación, Rogue puede discernir claramente la energía que flota en el cuerpo de este monstruo. Me temo que es el aura azul claro lo que tanto me asustaba al principio. Y en cuanto a este aliento azul claro, Rogue se mostró muy escéptico al principio. Después de todo, al principio, estos alientos azules claros bloqueaban fácilmente su Aki de observación desde el exterior, lo que le causaba graves problemas en esas áreas. En ese momento, estos alientos azules claros reaparecieron. Por lo tanto, al sentir su presencia, Rogue también sintió un poco de pánico. Pero aún así, Rogue no sentía demasiado miedo por el monstruo que tenía frente a él. Después de todo, Rogue no se detuvo en el ataque. Un solo ataque dejó a este monstruo casi sin vida. En ese instante, el monstruo se incorporó, pero Rogue sabía perfectamente que no había recuperado su vitalidad, sino que pudo levantarse de nuevo gracias al ímpetu de ese débil aliento. No se puede decir que este monstruo tenga la fuerza que tenía originalmente, ni que la supere. Por lo tanto, Rogue solo teme al monstruo frente a él y no siente demasiado pánico. Además, los dos compañeros que lo siguen aún no se han recuperado por completo. Si Rogue cede su posición en ese momento, este monstruo aún podría causar daño a sus camaradas. Por lo tanto, Rogue no dudó en dar el primer golpe, derrotándolo con facilidad. Después de todo, lo mató de un solo golpe. Por lo tanto, Rogue también tenía una gran confianza en sí mismo y podía aplastar fácilmente a este monstruo. Por lo tanto, lo que Rogue 993 pensaba en ese momento no era cómo derrotarlo, sino cómo expulsar esos alientos azul claro de su cuerpo. Dado que Rogue ya había sentido el horror de este aliento en su último combate, aunque podía eliminarlo con su vista, olfato, color y aliento, no significaba que pudiera causarle un efecto de limpieza.
Roge podía sentir claramente que al usar el Haki de observación para expulsar esos alientos azul claro, el aura azul claro desapareció directamente en el espacio como si nunca hubiera existido. En ese momento, estos alientos volvieron a salir, parásitos del cuerpo del monstruo nuevamente, y lanzaron un nuevo ataque contra sí mismo, por lo que Roge también pensó con mucha claridad, si no puedes resolver el problema de este aliento azul claro, entonces perderás tiempo y energía una y otra vez en el cuerpo de este monstruo. Aunque Roge, no me preocupa que este monstruo agote mi energía, pero necesito saber que realmente quiero irme de aquí ahora. La clave para hacerlo es encontrar ese secreto, y encontrarlo es muy importante para Roge, así que no quiere perder demasiado tiempo con este monstruo incompetente. Por lo tanto, Roge, naturalmente, pensó en cómo acabar con él rápidamente. Pero el monstruo que tiene delante obviamente no es fácil de vencer. Después de todo, aún conserva la bendición de ese aliento azul claro en su cuerpo. Por lo tanto, cuando Roge disparó de nuevo, también estaba pensando en cómo eliminar por completo el aliento azul claro. Sin embargo, por supuesto, Roge, que no se le ocurrió ningún problema durante un rato, no dudó. Después de todo, como no se le ocurrió ningún problema, haría planes después de matar a este monstruo. Así que Roge no dudó. El Haki del Conquistador se liberó de nuevo. Al mismo tiempo, la ilusión del Rey Demonio se liberó de nuevo bajo el impulso de Roge. Una enorme figura apareció de nuevo en el espacio abierto, y los dos compañeros detrás de él también exclamaron. Por lo tanto, debido a la fuerza total de Roge esta vez, la apariencia de la ilusión del Rey Demonio fue demasiado grande. La alta figura incluso cubrió el cielo, de modo que los dos compañeros detrás de él apenas podían ver el sol. Pero, por supuesto, esto ya era un hábito para Roge, por lo que no dudó en empujar el cuerpo del fantasma una y otra vez. Y esta vez, Roge no se detuvo, y con todo su empuje, el fantasma del Rey Demonio estalló a una velocidad sin precedentes, precipitándose hacia la figura inmóvil. A medida que la distancia se acercaba, Roge sintió una presión cada vez más inexplicable aparecer en su corazón. Y esta extraña coerción no se debió a factores externos, y Roge sintió un pánico cada vez más inexplicable. Y por este instinto. Intuitivamente, Roge estaba bastante convencido, pero en ese momento su cuerpo ya estaba volando por los aires y, como era de esperar, no podía detenerse. Por lo tanto, sin importar los trucos que el monstruo frente a él pudiera hacer, Roge inmediatamente lo atacó con la palma de la mano sin dudarlo. Pero, no bien, Roge podía ver claramente que al acercarse al monstruo, parecía haber un ligero desdén en su rostro. Y al ver esa mirada, la ira de Roge se avivó de nuevo. El monstruo frente a él, al que había derrotado fácilmente, se atrevió a mostrar esa expresión tras resucitar. Por lo tanto, Roge no dudó y su velocidad corporal aumentó en 1 punto. Aún así, Roge ya albergaba esa extraña sensación, pero eso no significaba que empezara a temerle al monstruo que tenía delante. Tras tantas batallas, había desarrollado una gran confianza en sí mismo. En cuanto a su fuerza, Roge también tenía muy clara su actitud. Por lo tanto, incluso ante tales sentimientos, Roge no sentía miedo al enfrentarse al monstruo. El cuerpo que se precipitaba hacia adelante no se detuvo, sino que incluso redujo ligeramente su velocidad. Después de todo, ante tal sensación, la inexplicable guerra en el corazón de Roge se encendió de nuevo. Dado que el monstruo en su rostro no había alcanzado el nivel que necesitaba desde el año 993, y el monstruo frente a él aún podía mostrar esa expresión en tales circunstancias, este Roge era insoportable en ese momento. Roge no dudó ni un segundo y la velocidad de su cuerpo se disparó ligeramente. Sin lanzar ningún ataque impredecible, Roge simplemente lanzó su puño derecho. Porque Rogozin sabía muy bien que, con su apoyo total, la fuerza que la ilusión del Rey Demonio podía desatar ya era uno de los ataques más poderosos que Roge podía desatar en ese momento. Roge tenía una gran confianza en sí mismo, y tras este ataque, podría transformar a este monstruo en una figura inerte. Incluso con la bendición de ese color azul claro, Roge tenía mucha confianza. El enemigo podía ser fácilmente eliminado con este ataque. Por lo tanto, bajo tales emociones, su cuerpo se acercaba cada vez más a esa posición. Pero lo que Roge realmente no esperaba fue que, justo cuando su palma estaba a punto de tocar la figura, una escena familiar reapareció. Esa extraña niebla negra brotó de su cuerpo. Pero esta vez, Roge se sintió un poco extraño. Porque la última vez, Roge también es la niebla negra del monstruo que derrotó muy fácilmente.
Porque Rogue también encontró una regla en el ataque continuo: mientras pueda lanzar un ataque que exceda el límite de la niebla negra, puede sacar fácilmente al monstruo de la niebla negra. Y esta niebla negra es como un arma, no sigue al cuerpo, pero a medida que el monstruo libera la niebla negra, se convertirá en una especie de arma fuera de él. Por lo tanto, Rogue tiene muy claro que mientras pueda lanzar un ataque que exceda el límite de esta niebla negra, puede resolver esta batalla muy fácilmente. Y la razón por la que Rogue pudo derrotar a ese sacerdote bestia marina la última vez fue por esta idea. Pero lo que no esperaba era que esta vez la liberación de la niebla negra pareciera ser un poco diferente, porque como pude ver la niebla negra esta vez con mucha claridad, aunque también se liberó del cuerpo del monstruo, Rogue pudo sentir claramente que la concentración de la niebla negra liberada esta vez fue mayor. Punto. En el pasado, aunque Rogue podía ver el cuerpo del monstruo envuelto en la niebla negra, Rogue aún podía reconocer vagamente la figura del monstruo en la niebla negra. Sin embargo, después de que la niebla negra se liberó por completo esta vez, oscureció por completo el mundo en la niebla negra. En otras palabras, Rogue no podía ver nada adentro con mucha claridad cuando estaba afuera, y Rogue realmente no pensó que la niebla negra original solo cubría el cuerpo del monstruo. Pero esta vez, la cobertura de la niebla negra se ha incrementado enormemente, e incluso se puede ver la distancia de 5 metros alrededor del cuerpo del monstruo. Todo se convirtió en un área de niebla negra. Por lo tanto, si Rogue quiere atacar a este monstruo, debe adentrarse en esta niebla negra. Por alguna razón desconocida, al ver esta inexplicable niebla negra, Rogue sintió pánico varias veces en su corazón. Por supuesto, este pánico es solo por un momento, porque Rogue tiene muy claro que su fuerza ha superado con creces al monstruo frente a él. Este monstruo no solo no puede ser su oponente, ni siquiera puede recibir uno de sus propios ataques. Por lo tanto, en tales circunstancias, Rogue no dudó. Aunque, el ataque lanzado por el monstruo frente a él puede hacer que Rogue sienta un poco de pánico y un poco extraño. Sin embargo, esto no detiene a Rogue, por lo que Rogue solo come una comida por un segundo, la forma del cuerpo solo se estancó en el aire por un tiempo. Luego continúa corriendo hacia adelante y luego perfora la niebla negra. Pero cuando Rogue entró por completo en la niebla negra, la sensación cambió instantáneamente. Debes saber que afuera es de día, y bajo el sol abrasador, Rogue puede ver las cosas a 100 metros con mucha claridad, e incluso con la detección de observación aquí, Rogue puede detectar muy claramente todos los paisajes y todos los seres vivos a 1 kilómetro. Pero no pensé que cuando entré en la niebla negra, Rogue puede sentir claramente que su observación aquí parece estar protegido, y ya no puede detectar cosas fuera de la niebla negra, incluso porque la visión en esta niebla negra está completamente bloqueada. Pide flores. Rogue incluso esta vez. El alcance visible no supera los 5 metros. Esta escena es bastante aterradora, pues hay que saber que, al verla desde el exterior, esta niebla negra solo cubre unos 3,4 metros. Pero tras entrar en este espacio, la niebla negra parece más grande de lo que imaginaba. Al entrar, Rogue sintió una poderosa presión. Sin embargo, cuando Rogue intentó detectar de dónde provenía esta presión mediante su haki de observación, se sorprendió al descubrir que su propio haki de observación no solo estaba completamente suprimido, sino que también me sorprendió mucho descubrir que esta vez la presión no provenía de un objeto específico, sino que al entrar en esta habitación oscura, toda la niebla negra se liberaba sobre mí. Al ver esta escena, Rogue sintió un ligero pánico. ¿Será este el movimiento definitivo que este monstruo puede desatar? Cliffhanger. Aún así, el pánico solo se apoderó de Luo por un instante. Porque debes saber que conoces muy bien la fuerza del monstruo que tenía frente a él cuando estaba vivo, y es bastante común. Aunque Rogue puede sentir fácilmente que la fuerza de este monstruo ha alcanzado el nivel del emperador marino, debes saber que para Rogue, quien también posee la fuerza del emperador marino como Nire en este momento, es bastante fácil enfrentarse a él. Debes saber que en el mundo de la navegación, Rogue tiene experiencia en luchar contra el emperador marino. Debes saber que en esa batalla, será muy fácil dominar al oponente. Aunque el oponente es un emperador marino, también es muy poderoso. Al mismo tiempo, puede lanzar innumerables ataques poderosos. Pero Rogue, sin capacidad de contraataque, simplemente liberó una simple fantasía diabólica y de haki del conquistador, capaz de suprimir fácilmente las poderosas características del emperador marino. Por lo tanto, frente a este monstruo cuya fuerza real aún no alcanzaba el nivel del emperador marino, Rogue no albergaba demasiadas emociones. Sin embargo, en ese momento,
Si este monstruo estaba dominado por el aliento azul claro, Luo sabía perfectamente que, tras ser controlado por el aura azul claro, su propia fuerza experimentaría cambios naturales. Incluso Roge sabía perfectamente que, bajo el control de este aliento azul claro, este monstruo poseería habilidades que nunca antes había experimentado. Por lo tanto, Roge se mostró cauteloso al entrar en la niebla negra. Pero, claro, esta cautela no significa que tenga miedo de las emociones que se le presenten. Tras tantas batallas, ha cultivado una fuerza mucho mayor. Al mismo tiempo, debido a los poderosos detalles de la batalla, Roge se ha vuelto instintivo. Pero, por supuesto, los Roge necesitan comprender la situación actual antes de poder resolver la siguiente batalla. Al entrar en este mundo de niebla negra, Roge sintió claramente no solo su haki de observación, sino también una influencia muy poderosa. Al mismo tiempo, su visión se vio gravemente afectada. Ni siquiera puede ver a 3 metros de distancia, lo cual le resulta aterrador, ya que tras entrar en esta niebla negra, si su percepción se ve completamente privada, por no mencionar al monstruo que buscaba, incluso la capacidad de defenderse de él era muy difícil. Debes saber que este es el mundo de niebla negra construido por ese monstruo. En este mundo de niebla negra, la habilidad que este monstruo puede desplegar debería ser mucho mayor que la suya. Incluso Roge pensó que en este mundo de niebla negra, este monstruo podría ni siquiera verse afectado por esta coerción y niebla negra, capaz de ver dónde estoy muy claramente. 2.2. Simplemente cargue y ataque. Por lo tanto, después de pensar en esto, Roge no se quedará en su lugar. Después de todo, aunque su propio haki de observación se ha visto muy afectado, no significa que la capacidad de autoprotección de Roge se haya visto muy restringida. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Debes saber que tu fuerza no se limita solo a la percepción y la capacidad del haki de observación, el haki del conquistador y la visión del rey demonio. También es bastante aterradora en términos de capacidad de combate. Tras tantas batallas, el instinto de combate que Roge ha desarrollado le permite predecir la llegada del ataque con gran precisión. Cuando el ataque del monstruo se acerca, Roge puede esquivarlo con mayor rapidez. Además, Roge es capaz de determinar la dirección de su ataque y localizarlo. Sin embargo, la premisa es que si debe moverse, si te quedas solo, serás un objetivo. No es aconsejable aceptar el ataque pasivamente, así que, pensándolo bien, debes moverte. Sin embargo, Roge no sabe a dónde ir sin percepción. Pero debes saber que mientras puedas moverte, tu capacidad para salir a esta dimensión aumentará hasta cierto punto. Por lo tanto, si no lo dudabas, tras pensarlo, la ventaja de velocidad de tu cuerpo aumentó varios puntos. Pero Roge no sabía que estaba directamente en esta niebla negra. El aliento azul claro se observaba en silencio. Y en este recuerdo azul claro, no parecía haber demasiada hostilidad. Por supuesto, todo esto era bastante desconocido para Roge. Todo lo que tenía que hacer ahora era explorar en la oscura niebla. Porque Roge lo tenía muy claro, aunque el mundo de la niebla negra fuera extraño, no podía extenderse a una gran distancia, a diferencia del espacio que el anciano podía construir, que parecía infinito. En el fondo, Roge sabía muy bien que el alcance de la niebla negra debía ser limitado, así que no dudó y no se apresuró a correr por el espacio. En cambio, salió en una dirección. Roge puede pensar claramente que este espacio tiene naturalmente su alcance. Por lo tanto, mientras camines locamente en una dirección, podrás salir del espacio, y Roge puede pensar claramente que puede pensar en esto, y el monstruo naturalmente entiende, mientras esté a punto de acercarse a ese borde, ese monstruo definitivamente lo atacará. En ese momento, si quieres resolver este monstruo, naturalmente hay una manera. Por lo tanto, Roge no dudó en este momento e inmediatamente mostró su mayor velocidad y corrió rápido en una dirección. Ya sabes, si no puedes encontrar a ese monstruo, naturalmente, es imposible hablar de cómo derrotar al monstruo 993, y mucho menos capturar ese aliento azul claro, así que Roge también continúa con su propio plan. Mientras corría, Roge no olvidó cubrir el pequeño haki de observación alrededor de su cuerpo, y el propósito no es solo defenderse del ataque de ese monstruo en cualquier momento, naturalmente, era encontrar la ubicación del monstruo. Además, Roge puede sentir claramente que a medida que aumenta su tiempo, también está en proceso de avanzar la distancia. Roge podía sentir claramente que algunas cosas extrañas comenzaron a aparecer durante este proceso. Punto. Porque Roge sintió claramente que mientras se movía,
Estas nieblas negras parecían ser más intensas, al mismo tiempo, el rango de lo que puede ver parece haberse reducido hasta cierto punto. Esto es bastante aterrador para Rogue esta vez, ya sabes. En el primer momento de entrar en este mundo de niebla oscura, Rogue ya ha descubierto que el alcance que puede ver es bastante aterrador, y solo puede ver cosas a 3 metros de sí mismo. No es solo algo que Rogue nunca ha encontrado en el mundo de la navegación. En otras palabras, en cualquier parte del mundo que Rogue haya experimentado, nunca ha habido tal experiencia. Incluso frente al extraño anciano, Rogue pudo mantener la capacidad de detección más básica. En este momento, en la niebla negra, no solo su capacidad de exploración se vio completamente privada, sino que incluso lo que podía ver parecía perderse hasta cierto punto. Debido a que en el proceso de conducción, Rogue puede ver claramente, cuando algo aparece frente a sus ojos, Rogue naturalmente quiere ver que es por primera vez, porque en este mundo, cualquier cosa puede convertirse en la clave para romper el nivel, y el cuerpo de ese monstruo también puede aparecer. Y cuando Rogue vio una sombra y quiso seguir adelante, y cuando llegó a esa posición, la sombra en realidad no existía. Esto también hizo que Rogue se sintiera algo molesto en ese momento, después de todo. Semejante proceso es como una persona que se juega una mala pasada. Para Rogue, era inaceptable en ese momento, pues sabía perfectamente que quería jugarse una mala pasada en ese espacio. Y solo ese monstruo podía hacerlo, y ese monstruo era incluso inferior a él en fuerza. Entonces, ¿por qué se podía crear un espacio de niebla tan negra? Semejante ola también incomodó bastante a Rogue. Después de todo, debes saber que la fuerza de este monstruo en ese momento es muy diferente a la tuya, pero ¿por qué pudiste crear un mundo así? Por lo tanto, tras reflexionar un rato, Rogue también le indicó la respuesta al extraño anciano. Solo cuando te encuentras con el anciano puedes limitarte a tal extremo, y es naturalmente imposible para el sacrificio de la bestia marina que acaba de obtener la fuerza del emperador marino hacerlo. Por lo tanto, tras reflexionar, Rogue asintió en secreto para confirmar sus pensamientos. Pero, por supuesto, sus pasos no se detuvieron en absoluto. Después de todo, aunque no podía ver nada, mientras insistiera en su idea original y se moviera locamente en una dirección, definitivamente encontraría el límite de este espacio. Pero Rogue realmente no pensó que fuera porque se había estado concentrando en el camino hace un momento. También noté el cambio en la visión frente a sus ojos. No es bueno, entonces Rogue nunca notó que aparecieron algunas cosas extrañas en su cuerpo. Porque en el siguiente proceso, Rogue puede sentir que su cuerpo parece tener una sensación de agotamiento cada vez más fuerte. Esto es bastante aterrador para Rogue en este momento, porque después de que su fuerza ha alcanzado el nivel de almirante de la marina, su cuerpo ya no puede describirse como un humano normal, aunque no se ve diferente de un humano normal cristal. Al mismo tiempo, la estructura del cuerpo también es la misma, pero Rogue tiene muy claro que después de que su fuerza ha alcanzado al emperador marino, su propio cuerpo, como si se hubiera transformado. Cada lugar es como una obra de arte perfecta, como si hubiera sido favorecido por Dios, y no existe tal cosa como una enfermedad que solo la gente común pueda experimentar, y mucho menos una inexplicable sensación de agotamiento. Rogue sabía muy bien en su corazón que cuando su cuerpo estaba en una condición extraña, la energía dentro de su cuerpo formaría una autorregulación y luego no sentiría ninguna molestia en absoluto. Pero en este momento, esta sensación de agotamiento se está extendiendo terriblemente. Al mismo tiempo, en 993, Rogue sintió que esta sensación de agotamiento parecía fortalecerse, así que después de pensar en esto, Rogue también pensó en ello por primera vez. Me temo que han aparecido algunas cosas extrañas en este espacio, que pueden afectar mi cuerpo, y este tipo de cansancio también es un recordatorio de su cuerpo de que parece estar en problemas. Pero lo que Rogue realmente no esperaba era, después de explorar alrededor de su cuerpo con su único aquí de observación restante, no encontró nada sospechoso. Porque Rogue puede sentir claramente que, al liberar sus habilidades, no se ha visto afectado de ninguna manera. Esto es completamente diferente de lo que había imaginado. Porque, según su suposición inicial, esta sensación de fatiga probablemente no se limita a su propio cuerpo. Al mismo tiempo, sus habilidades también se verán afectadas en cierta medida. Por lo tanto, mientras intente usar sus habilidades, se verá limitado por este agotamiento. Al mismo tiempo, debido a esta limitación, Rogue también podría seguir esta extraña sensación y encontrar la causa. Pero lo que realmente no esperaba era que, al liberar sus habilidades, no se viera afectado de ninguna manera.
Esto también, Vic, le provocó un poco de pánico. ¿Será que esta energía es solo mi imaginación? Esa sensación de agotamiento se debe solo a un exceso de estrés y a alguna razón psicológica. En este punto, Roge no puede creerlo. Después de todo, en tantas batallas, la férrea voluntad y las sólidas cualidades psicológicas de Roge le han permitido mantener la calma ante cualquier enemigo. Roge no podía creer que en este simple mundo de niebla negra pudiera ser tan complaciente. Pero claro, aún necesitaba encontrar la solución cuanto antes. Después de todo, dos compañeros lo esperaban fuera del mundo de la niebla negra. Pero para Roge, esta extraña sensación no duró mucho. En ese momento, la fuerza de Roge era aterradora no solo en combate, sino también en términos de detección. Aunque al entrar en este mundo de niebla oscura, su capacidad de detección era muy limitada, eso no significaba que hubiera desaparecido por completo. Punto. Al mismo tiempo, debes saber que el objeto que Roge está detectando en este momento no es algo muy lejano ni está detectando el mundo entero, sino que simplemente detecta su cuerpo. Debes saber que al entrar en este mundo de niebla negra, Roge también sintió una sensación inexplicable cada vez más intensa, una sensación de fatiga que nunca antes había experimentado. Por lo tanto, durante el proceso de detección, Roge no solo entró en pánico, sino que también sintió curiosidad, al igual que Roge, por saber qué habilidad usaba este monstruo para hacerle sentir esa sensación de cansancio. Roge indagó mientras pensaba, y el proceso de detección no duró mucho ni perdió mucho tiempo, solo unos 5 minutos. Roge también detectó muy claramente, esta extraña razón aparece en mi propio cuerpo, porque Roge también realizó un escaneo completo de su cuerpo durante el proceso de detección de observación aquí. Pero lo que Roge no esperaba era que la primera vez que Roge escaneó todo su cuerpo en observación aquí, no encontró nada inusual. Porque en el primer proceso, Roge no esperaba que esta cosa extraña apareciera en una pequeña parte de su cuerpo, porque en la conjetura inicial de Roge, puede tener un impacto tan grande en su cuerpo, y piensa que esta cosa extraña debería existir en todos los aspectos de su cuerpo, o que esta cosa ha penetrado profundamente en su cuerpo. Al principio, Roge no se dedicó a explorar el exterior de su cuerpo. En cambio, primero concentró todo su haki de observación en su interior. Y el haki de observación, al converger en su cuerpo, le permitió realizar con mayor facilidad diversas detecciones extrañas. Lo que Roge no esperaba era que, durante su primera detección, su haki de observación cubriera claramente todas las partes de su cuerpo. Pero lo que Roge no esperaba era que no encontrara nada extraño. Flores capítulo 438 Energía negra. Y después de que la primera detección no surtiera efecto, Roge también descartó su idea original. Pensándolo bien, debería haber adivinado mal, y este tipo de cosa no debería haber penetrado en mi cuerpo. Debería estar fuera de él. Por lo tanto, Roge volvió a centrar su atención en la apariencia de su cuerpo, y el haki de observación en ese momento también se liberó de su estado de convergencia inicial y siguió la posición de su cuerpo poco a poco. Y justo cuando Roge estaba a punto de rendirse, pues su haki de observación ya se había extendido desde las plantas de los pies y estaba a punto de alcanzar la posición del pecho, ni siquiera soltó la posición de su cerebro. Aún así, Roge no encontró la razón de esta sensación de cansancio, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, el haki de observación se deslizó repentinamente sobre la punta de su dedo derecho. Cuando el haki de observación pasó por sus dedos, emitió un gemido repentino. En ese momento, Roge también atrajo la atención de inmediato, pues en el pasado, el haki de observación nunca había tenido semejante problema. Anteriormente, incluso frente a un enemigo muy poderoso, el haki de observación simplemente se transmitía los atributos específicos de estos monstruos. No se oía ese extraño gemido, parecía que, al pasar por esto, el haki de observación 993 era como ser agraviado e intimidado. Al ver esta escena, Roge también reflexionó. Me temo que empezó a adivinar que la extraña energía provenía de allí. Debería ser inusual que su propio haki de observación tuviera una reacción tan fuerte. En la situación actual, lo que Roge podía pensar era probablemente lo que lo cansaba. Por lo tanto, Roge no dudó y dirigió la mirada al instante a la punta de su dedo derecho. En ese momento, siguiendo su mirada, los dedos, originalmente normales, bajo su mirada fija, la punta de este dedo derecho se volvió gradualmente negra. En los ojos algo asustados de Roge, un destello negro apareció en el instante y desapareció al instante siguiente. Al mismo tiempo, al desaparecer la negrura, Roge también sintió una clara sensación de agotamiento. Por un lado, al sentir el miedo en su corazón,
también sintió una ligera sorpresa, porque en ese momento finalmente había encontrado la clave del problema. En ese momento, lo siguiente que debía hacer era encontrar la solución. Pero en tan poco tiempo, Roge no lo veía con claridad. ¿Qué demonios es negro? Sin embargo, Roge podía sentir claramente que sobre esta energía negra, parecía haber algún tipo de habilidad devoradora. Al entrar en su propio cuerpo, al desaparecer junto con sus propios dedos, parecía haberse tragado la energía de su propio cuerpo. Después de sentir esto, Roge sintió sorpresa y miedo por un lado. Por supuesto, la sorpresa se debe naturalmente a que la fuerza del sacerdote bestia marina frente a él solo ha alcanzado el nivel de la marina emperador. Pero no esperaba que este monstruo tan débil pudiera controlar una habilidad tan fuerte. Por lo tanto, Roge también pensó que si pudiera capturar al monstruo frente a él, entonces también podría obtener una habilidad tan fuerte. Porque en el proceso de tanto tiempo, Roge también descubrió que la capacidad de tragar también es una habilidad muy necesaria para él en este momento. Después de poseer la capacidad de fagocitar, no solo no tiene que preocuparse por el consumo de energía en el proceso de resolver al enemigo, sino que al mismo tiempo, también puede mejorar aún más su fuerza hasta cierto punto. Porque en tantas batallas antes de Roge 2.2, la habilidad más codiciada de Roge es la capacidad de tragar. Debes saber que en el pasado, Roge sufrió la pérdida de la capacidad fagocítica. En ese momento, después de enfrentarse a un monstruo con la capacidad de devorar, Roge siempre estaba en desventaja, aunque a nivel de fuerza, Roge sabía muy bien que también era capaz de derrotar fácilmente al enemigo a nivel de fuerza. Punto. Pero debido a la capacidad de devorar del enemigo, que puede complementar su energía hasta cierto punto, y al mismo tiempo, también puede limitar y consumir la habilidad de Roge hasta cierto punto, esa batalla es la que Roge más recuerda. Por lo tanto, después de esa batalla, Roge también ansiaba la habilidad de devorar, y la oportunidad de obtenerla estaba frente a él en ese momento. Por lo tanto, Roge siempre pensó que si podía capturar a este sacerdote bestia marina con mucha facilidad, sería posible controlar esta habilidad hasta cierto punto. Por lo tanto, después de pensarlo, Roge, que originalmente no tenía interés en 18, también tuvo algunas reflexiones. Después de todo, aunque no pudo encontrar ninguna salida al entrar en el mundo de la niebla negra, su capacidad de detección también estaba limitada hasta cierto punto. Pero Roge sabía muy bien en su corazón que mientras avanzara en una dirección, podría salir de este mundo de niebla negra. Después de todo, este mundo también depende de la existencia del mundo real. Y es imposible extenderse infinitamente hasta cierto punto. Roge tampoco dudaba del resultado de la pelea. Pero en ese momento, tras pensar en el poder devorador de este sacerdote bestia marina, sintió en su corazón una ligera sorpresa. En ese caso, debía capturar a este monstruo yo mismo y todo iría bien. Aprender esta habilidad. Claro que sí. Roge también sentía miedo, pues sabía que cuando su fuerza superó a ese enemigo en el pasado, la habilidad devoradora de ese monstruo le causó una gran pérdida. Y en ese momento, el sacerdote bestia marina frente a él no solo tenía la fuerza de un emperador marino, sino que también emanaba de él una extraña aura azul claro. Si este monstruo, bajo la bendición de estas dos fuerzas, también podía usar la habilidad devoradora con mucha facilidad, podría representar una amenaza para Roge en ese momento. Por lo tanto, tras pensarlo, Roge también sintió miedo y cautela. Pero, por supuesto, la tarea más importante que tenía por delante era abandonar este mundo de niebla oscura. Pero llegó el momento decisivo, es decir, el siguiente. Como Roge podía verlo con claridad a medida que se acercaba, parecía que la concentración de la niebla negra se extendía con la distancia, y parecía haberse diluido hasta cierto punto. Tras observar este cambio, Roge también se sorprendió un poco, pues podía sentir claramente que 993 estaba recibiendo, a medida que la concentración de esta niebla negra disminuía. Siento que el agotamiento que sentía en mi cuerpo parecía haber desaparecido en cierta medida, y mientras sigo avanzando en esta dirección, significa que mis pensamientos no están equivocados. Puede que estés a punto de abandonar este mundo. A medida que la distancia aumentaba, Roge también podía sentir una luz inexplicable frente a él. Al principio, debido a la limitación de la niebla negra, la visión de Roge también se vio muy afectada, pero la fuerte estimulación que provenía de la luz. Punto. Esto también revitalizó el corazón de Roge. La velocidad de avance también es un poco mayor. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que justo cuando estaba a punto de tocar el rayo, una poderosa fuerza apareciera frente a él.
Una figura veloz apareció frente a él, y al sentirse amenazado, su cuerpo se detuvo mágicamente en el aire. Esa aterradora figura también apareció frente a Roge. Roge también podía sentir con claridad, gracias a la ki de observación que le quedaba, que si daba un paso adelante, si esa figura negra pasaba sobre su cuerpo, podría tener una influencia muy poderosa sobre él. Debido a que la velocidad de la explosión de ese monstruo había alcanzado por completo la fuerza del emperador marino, Luo podía sentir que había otras habilidades extrañas sobre esa sombra. Si todos estos ataques impactaran su cuerpo, incluso Roge podría sufrir cierto daño durante el enfrentamiento frontal. Pero claro, en ese momento, gracias a su instinto de lucha, Roge evitó el ataque. Y esa sombra reapareció frente a él. Y no es diferente de lo que Roge esperaba al principio. Quien controla el mundo de la niebla negra es, naturalmente, el sacerdote bestia marina que luchó al principio. Pero ahora, su apariencia ha cambiado un poco. Aunque al principio, cuando devoró el tridente, también se transformó en una criatura demoníaca, si Roge pudiera comentar, el monstruo que apareció frente a él podría considerarse un demonio aún más. No solo tiene un rostro horrible, sino que incluso tiene surcos. Bajo el barranco, Roge incluso podía ver con claridad algo de carne bañada en sangre. Al mismo tiempo, una inexplicable niebla negra llenó el exterior del cuerpo de este demonio. A diferencia del mismo color negro inicial, esta niebla negra parecía ocultar una energía inexplicable que podía presionar a Roge. En la era de Roge, no entendía bien que el sacerdote bestia marina frente a él tuviera que depender del tridente para transformarse. En ese momento, Luo aún sabía muy bien que el tridente lo había conseguido él mismo. Podría ser que el monstruo frente a él pudiera transformarse sin ningún obstáculo. Al pensar en esto, las dudas en el corazón de Roge también se magnificaron un poco. Pero tras ver el aura azul claro en los ojos del monstruo, Roge también las abandonó. Sin embargo, cuando Luo miró el aliento azul claro en los ojos del monstruo, no Luo, todas sus dudas se disiparon. Debes saber que, aunque Roge es muy consciente de que el monstruo frente a él solo posee la fuerza del emperador marino, y es imposible hacerse daño a ese nivel. Pero al ver ese confuso aliento azul claro, comprendió de inmediato el razonamiento. Si adiviné correctamente, ¿qué hay de esos tiempos antiguos? El sacrificio de la bestia marina no posee la propia identidad. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.